La soledad hace madurar lo original, lo audaz e inquietamente bello, el poema. Pero también engendra lo erróneo, desproporcionado, absurdo e ilícito. Este es un intento por describir las emociones que se viven cuando alguien viaja solo, cuando viaja en soledad, y como persona que lo ha probado, la verdad es que no podría estar más de acuerdo con ella. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit y bienvenidos después de un largo periodo de tiempo. Creo que nunca me había ausentado tanto del canal, pero bueno, se han juntado varias circunstancias, una de ellas las vacaciones y otra pues un cierto periodo de reflexión sobre hacia dónde iba a ir el canal en los próximos meses. Y bueno, como habréis visto en la miniatura, hoy vuelvo al canal con una reseña que tenía muchas ganas de traer y que ya arrastraba desde hace un poco de tiempo. Pero antes de que empecemos con eso, permitidme hacer dos breves anuncios. El primero y más importante tiene que ver con el canal y con la periodicidad de los vídeos. Vosotros sabéis que hasta ahora siempre he intentado subir un vídeo a la semana, pero a la vuelta del verano voy a empezar algunos proyectos personales. Uno de ellos y que más ilusión me hace es que voy a volver a estudiar italiano. Y esto pues exige algunos reajustes, porque al final mi tiempo libre es bastante limitado y no voy a poder estar al 100% con todos los temas. Por eso a partir de ahora, en vez de un ritmo de subida de vídeos semanal, podría decirse que va a pasar a ser algo más periódico. En cualquier caso, lo que sí que os prometo es que todos los libros que yo vaya leyendo en este periodo van a aparecer por aquí, porque una de las cosas que no quiero dejar bajo ningún concepto son los wrap-up. Creo que es una manera de que así sí que por lo menos mantengamos siempre el contacto de qué hemos leído, qué estamos leyendo y qué es lo que nos ha gustado y lo que no. Y bueno, os lo cuento porque realmente sois el único contrato vinculante que yo tengo con el canal, sois vosotros, la audiencia. Como muchos sabréis, yo el canal lo mantengo como un hobby, o mejor dicho, como un complemento a un hobby, porque el hobby real sería la lectura. Así que bueno, espero que lo entendáis. Sé que idealmente tener un vídeo a la semana pues a mí también sería lo que más me gustaría, pero siendo realista tengo que recortar un poco para poder encajar las nuevas actividades que quiero hacer. Y pues bueno, espero que a pesar de todo eso que sigamos en contacto y que sigamos disfrutando juntos de esta afición. Y el segundo anuncio que quería hacer tiene que ver con el reto eduardiano, porque ya sabéis que en septiembre nos toca hacer una nueva lectura conjunta, va a ser la tercera que hacemos dentro del reto. En este caso va a ser con un libro en lo salvaje, un libro que esté ambientado en la naturaleza. Permaneced atentos a las redes sociales porque muy pronto dejaré las opciones para que votemos y bueno, pues pondremos otra vez en marcha la maquinaria para leer juntos. Y bueno, dicho todo esto, ahora sí podemos empezar con la reseña que hoy nos ocupa. Hoy traigo al canal la reseña de un clásico del siglo XX, controvertido y bastante provocador, que ha sido adaptado al cine, al ballet y a la ópera, y que en gran medida debemos al encuentro fortuito que tuvo su autor con un niño polaco de gran belleza durante unas vacaciones en Italia. Os estoy hablando de La muerte en Venecia de Thomas Mann, una novelette que fue publicada en 1912 y que a pesar de tratarse de una obra puramente de ficción, el propio autor reconocía en sus memorias que nada de lo que ahí aparecía era inventado. Y es que las ramificaciones que tiene esta historia, más allá de todas las referencias culturales que hace, entroncan directamente con los recuerdos, las vivencias del autor, y no solo del autor, sino también de algunos personajes que para él eran importantes, que para él eran figuras de mucha relevancia. Thomas Mann fue uno de los escritores europeos más destacados del siglo XX y probablemente el que mejor supo capturar de una manera crítica la esencia de lo tudesco, la esencia de ser alemán. A pesar de que su novela más conocida es La montaña mágica, él en realidad consiguió el Premio Nobel de Literatura en 1929 por el que fue su debut en la novela, Los Buddenbrook. Es sorprendente que durante su juventud fue un pésimo estudiante, y digo sorprendente porque sus novelas están enriquecidas con una cantidad de referencias culturales que a veces es incluso abrumadora. Referencias que van desde la mitología griega, la Biblia, la música de Wagner, de Mahler, la filosofía de Freud, de Nietzsche, etc. Pues todas estas referencias culturales que él manejaba al dedillo realmente son incorporaciones a su acervo ya de una manera autodidacta cuando era adulto. Porque como os digo, no se puede decir que aprovechara bien su época como estudiante de joven.
Thomas Mann escribió un diario personal a lo largo de prácticamente toda su vida, muchas de esas entradas nos han llegado, con lo cual, además de su obra, también podemos contar con su propia voz para conocer todos sus secretos y todas las obsesiones que, bueno, pues motivaban de alguna manera su forma de actuar. Una de ellas, una de las obsesiones más recurrentes, fue la homosexualidad que él nunca fue capaz de aceptar. Él de hecho estaba casado y tuvo, si no me equivoco, 6 hijos. Pero bueno, pues él lidiaba día a día con esa lucha y es algo que ha quedado muy patente en algunas de sus obras. La que hoy comentamos probablemente sea la más explícita al respecto, pero en general es algo que, bueno, salpica a su obra, porque entre otras cosas Mann utilizaba el arte, en este caso la literatura, como una fórmula para explorar esa vida que él no estaba pudiendo llevar en la vida real. Con lo cual, en sus obras, a través de ciertos personajes, vierte muchas partes de su personalidad y muchas partes de, bueno, pues las preocupaciones que le afectaban. En esta obra vamos a conocer a un autor consagrado, pero que está atravesando sus horas más bajas, que movido por un impulso va a decidir irse de vacaciones a Venecia para, entre otras cosas, intentar recuperar la inspiración e intentar pues volver a ponerse en marcha y volver a escribir. En el mismo hotel en el que se aloja va a coincidir con un niño polaco que está con su familia, que inmediatamente se va a convertir en el objeto de su obsesión y que va a iniciar el que es un proceso irremediable de caída a los infiernos. Según las propias palabras de Mann, con esta obra lo que quiso fue explorar la pasión como fuente de confusión y de degradación. Aparte de sus propias vivencias, a Thomas Mann también le inspiró mucho para esta obra la propia vida del autor Goethe, que cuando ya era un hombre anciano intentó seducir e intentó casarse con una conocida que apenas tenía 17 años. Puso mucho esfuerzo en ello, pero la verdad es que la chica pues lo rechazó de plano, y digamos que ese rechazo, ese ridículo que en ese momento hizo Goethe, pues también de alguna manera fue el impulso que tuvo Thomas Mann para escribir esta obra. A pesar de que son muchos los temas que aborda esta novela corta y que casi os animo a que seáis vosotros mismos los que los descubráis y los ponderéis para que la experiencia sea más redonda, sí que se podría decir que hay un eje que se mantiene muy presente a lo largo de todo el argumento, que serían los riesgos que tiene el pasar de lo apolíneo a lo dionisíaco. O dicho de otra manera, el cambio espectacular que sufre el protagonista, que inicia la novela totalmente marcado por la razón, por el autodominio, por la autodisciplina, y cómo poco a poco va cayendo en una deriva hedonista, pasional y, bueno, pues buscando en todo momento la satisfacción y el placer por encima de, bueno, pues lo que serían otro tipo de atributos. Curiosamente, y a pesar de lo transgresor que era esta propuesta para la época, en ningún momento el conflicto de la obra se centra en la atracción homoerótica que vive el protagonista hacia este niño, ni siquiera es juzgada según los estándares de la época, sino que todo el conflicto, todo el drama surge de esa deriva pasional y de cómo este personaje va a perder todo el estatus, todo el reconocimiento que tiene y poco a poco pues va a ir cayendo en el ridículo más absoluto. Realmente es esa pérdida de valor social, por así decirlo, lo que centra el conflicto de la obra. De hecho, yo tengo la teoría de que si esta obra fuera protagonizada por una niña en vez de por un niño, prácticamente no habría muchos cambios, ni en su estructura, ni en los temas que aborda, ni en el conflicto, prácticamente en nada. De hecho, esta obra ni fue perseguida, ni fue prohibida, ni se enfrentó para nada a la censura que el propio Thomas Mann esperaba que iba a suscitar, principalmente porque la crítica tomó las referencias homosexuales que hay en esta obra como un amor platónico y como una admiración hacia la belleza y hacia la juventud. Y es que de hecho la crítica se dirigió mucho más al plano formal que a lo que sería el contenido de la obra, y muchos críticos fueron muy duros con la manera de escribir de Thomas Mann, porque encontraron que en este libro era sobre recargada y hasta cierto punto artificial. Y es verdad que la manera que elige Mann para narrar esta historia es muy rebuscada, es bastante complicada, abusa en ciertos momentos del subtexto, del simbolismo. Es una obra que está repleta
de imágenes simbólicas. Y claro, esto complica hasta cierto punto la lectura de una historia que es bastante sencilla, por otra parte. Lo que pasa es que a mí hasta cierto punto me funcionó bastante esta fórmula, porque la obra utiliza un narrador omnisciente subjetivo que en todo momento se está metiendo dentro de los pensamientos, dentro de las obsesiones del protagonista a través de un monólogo indirecto. Y claro, desde el momento en el que conoces un poco al protagonista, te das cuenta de que su manera de pensar, su manera de organizar la mente, las ideas, etc., tenía que ser así de complicada. Entonces, en ese sentido a mí me funciona. Es verdad que podría haber sido más sencillo, podría haber facilitado quizá un poco más la tarea al lector, sin tantísimas referencias culturales, sin tanto simbolismo, sin ser tan sutil, pero al mismo tiempo creo que funciona bien con pues la manera en la que está narrada, ¿no? Si tú te metieras en la cabeza de Aschenbach, del protagonista, seguramente encontrarías ese tipo de pensamientos, estoy completamente seguro. La galería de personajes de esta obra está reducida a la mínima expresión porque, salvo la presencia de algunos secundarios que tienen un papel simbólico muy importante dentro de la trama, realmente el peso recae casi exclusivamente en los hombros del protagonista y del objeto de su obsesión. Por una parte tenemos a Gustav von Aschenbach, que es el protagonista y que su apellido significa literalmente arroyo de ceniza, y la verdad es que eso ya te da una pista de cómo es este personaje. Él es un hombre viudo, maduro, terriblemente metódico, un gran asceta, es un escritor de éxito que ha tocado techo en lo profesional y también en cuanto a sus aspiraciones sociales. Ese vacío existencial que él siente y que le impide seguir creando nuevas obras va a desaparecer de golpe cuando se cruce con Tadzio, que es un niño polaco que está de vacaciones con su familia y que de alguna manera representa todos los valores que le faltan al protagonista, sobre todo los valores de juventud, de belleza y de inocencia. Bueno, en conclusión, creo que pocas manifestaciones artísticas han conseguido dejar en mí la sensación de decadencia que me provocó esta obra. Desde la elección del Lido de Venecia como marco para la historia, al propio protagonista, al hotel donde se aloja, absolutamente todos los elementos de esta obra te llevan a ese mismo sentimiento, a esa sensación de decadencia que prácticamente la puedes paladear. Y lo hace además a través de muchos frentes distintos, como serían la vejez, la decrepitud, la melancolía, la soledad no elegida, el amor no correspondido, la autocompasión, el ridículo, de todo. Y claro, me diréis, pues toda esa lista de valores no resulta muy atractiva así de primeras, ¿no? Y es que realmente leer La muerte en Venecia no es una experiencia atractiva, no es una experiencia atrayente. Más bien es una experiencia bastante grotesca porque es una obra que te expone a algunos de los principales miedos que cualquier persona adulta tiene que afrontar en algún momento de su vida. Y a pesar de todo esto, debo decir que para mí ha sido una experiencia muy gratificante y que me hubiera dado pena perderme. Y creo que a esto contribuyó enormemente el hecho de leerla en lectura conjunta, porque, bueno, éramos muchos los que la estuvimos leyendo y entre todos conseguimos enriquecer muchísimo el texto, ya que es una novela tan sutil, tan llena de referencias, de simbolismo, que no siempre es fácil de ver a la primera. El hecho de que entre todos nos fuéramos ayudando y fuéramos colaborando, añadiendo más información, más capas a lo que en un principio íbamos leyendo, creo que hizo que esta experiencia pues realmente fuera muy interesante desde el punto de vista lector. Por lo menos yo lo sentí así. Aún así, esta es una lectura que es muy difícil de recomendar porque es una novela muy poco complaciente. Creo que no gusta a todo el mundo y es evidente que no lo hace. Yo creo que es una de estas novelas en las que realmente tienes que conectar mucho con el protagonista y con el narrador, porque si no consigues conectar con ellos, teniendo en cuenta que no hay demasiada acción, a pesar de lo breve que es, se puede hacer muy cuesta arriba. Así que, por más que a mí me gustó mucho, reconozco que no es una obra que pueda recomendar así muy a la ligera. Yo de esta obra me quedo sobre todo con algunas de las reflexiones que vierte el narrador que me parecieron alucinantes. Una de ellas es la que he compartido al principio del vídeo, en la que se habla sobre la soledad, sobre viajar solo, sobre los fantasmas que pueden llegar a tu mente cuando pasas demasiado tiempo contigo mismo. De ese estilo de reflexiones hay varias que a mí me encantaron, de estas que subrayé y conservé.
Esa es una de las cosas que más me ha gustado, y la otra es que me quedo con la sensación de que hay mucha verdad detrás de esta obra, hasta el punto de que en algunos momentos fue un poco agobiante. Y es que el grado de ridículo y de degradación al que somete el autor a su protagonista en las últimas páginas, yo creo que solo se entiende si Gustav von Aschenbach realmente es el alter ego de Thomas Mann. Yo creo que ese grado de autocompasión y de crueldad solo se entiende dirigida hacia uno mismo. Y lo más sorprendente es que a pesar de las rarezas de este protagonista, de su manera de pensar, su manera de actuar, que en muchos casos pues va muy en contra de lo que sería la lógica general, lo más sorprendente es que en muchos momentos de la obra yo particularmente me vi bastante representado por ese personaje. Vi en él rasgos que podía identificar en mí mismo, y creo que eso solo se consigue cuando creas un personaje que es muy humano, con lo bueno y con lo malo. Y yo creo que ese pozo de verdad y ese sentirme identificado con él será probablemente lo que yo recuerde de esta obra cuando pase mucho tiempo y ya los detalles de la trama incluso se me hayan olvidado. Seguiré pensando que mientras leía ese libro yo en varios momentos me sentí identificado. Y bueno, pues hasta aquí esta reseña, que espero que os haya resultado interesante. Como siempre os voy a lanzar una pregunta al final del vídeo, y en este caso me gustaría saber si alguna vez os habéis sentido identificados con personajes que en un principio no tenían nada que ver con vosotros. Pues quizá con el villano de una historia, que hayáis podido empatizar con sus motivaciones, o quizá una persona que hasta cierto punto esté trastornada, o que esté actuando de una manera que va en contra de la razón, pero que contra todo pronóstico os habéis identificado o habéis empatizado mucho con él. Si se os ocurre algún ejemplo, pues estaré encantado de conocerlo. Y nada, si esta es la primera vez que pasas por aquí, te ha interesado lo que te he contado, te animo ahora a que te suscribas, le puedes dar al cabezón de Sherlock y a la campanita para estar en contacto, y a todos los demás muchas gracias por estar ahí, incluso cuando yo falto durante un largo tiempo, seguís ahí al otro lado, lo agradezco muchísimo. Espero que tengáis una muy buena semana, un buen puente los que estéis en España, y bueno, pues nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Hasta entonces.